Hablamos de plaquetopenia cuando tenemos un aumento o una escasez de plaquetas. Las plaquetas son células que se encargan de la coagulación sanguínea. Ya sabéis que cuando nos hacemos una herida en nuestro cuerpo, pues enseguida van acudiendo las plaquetas a esa herida para taponarla y evitar, por tanto, la pérdida de sangre. Pero ¿cuál sería la lectura emocional? Quedaros ahí porque vamos a verlo. La lectura es muy interesante. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy hablaremos sobre las plaquetas y la lectura emocional. Vamos a ver la función que tiene la plaqueta de unirse, se solapan unas encima de otras para taponar, para cerrar esas heridas. Así es que el tema de unir la familia va a estar muy representado con las plaquetas. Y vamos a empezar viendo cuando hay una escasez de plaquetas, cuando tenemos pocas plaquetas. ¿Qué representaría entonces? Pues cuando tenemos esas pocas plaquetas en nuestra sangre representa una falta de unión familiar. Siento que mi familia no está unida. Emociones tales como no me siento de esta familia, no puedo unir a la familia. También existe la memoria inconsciente que podemos heredar de un ancestro que haya muerto por un coágulo sanguíneo, es decir, por un infarto, por ejemplo, un infarto cerebral, una embolia cerebral. Eso no deja de ser un coágulo en una de las arterias cerebrales. Puede ser también un infarto pulmonar, es decir, cualquier muerte que haya tenido que ver con una coagulación sanguínea. Como os digo, la muerte de un ancestro y yo tal vez esté ligado a ese ancestro, por llamarme igual que él o por nacer en una fecha similar a la de él. Es decir, puedo heredar esa información inconsciente de que tener más plaquetas de lo normal puede ser peligroso, porque mi sangre puede coagularse demasiado y tal vez pueda morir, como le pasó a mi ancestro. Entonces es mucho mejor si yo tengo pocas plaquetas. De esa forma mi sangre no se va a coagular. Esta es una lectura inconsciente, pero que tenemos que tenerla también en cuenta si no identificamos ningún conflicto en nuestra propia vida. Quizás estemos heredando esa información, porque como os digo, para nuestro inconsciente sangre coagulada es igual a muerte. Más vale tener la sangre líquida porque de esa forma representará que estaremos a salvo, estaremos vivos. Cuando identificamos ese ancestro que murió por una embolia o por un infarto, cualquier tipo de coagulación sanguínea, entonces la información se descodifica. Pero ¿qué ocurre cuando nuestro síntoma es al contrario? Es decir, cuando tenemos un exceso de plaquetas, cuando tenemos más plaquetas de lo habitual. Pues la lectura es debo de unir a la familia. Esa es la lectura emocional, es un deseo de unir, necesito unir a la familia. Fijaros en la simbología, lo decíamos antes, las plaquetas, ¿qué es lo que hacen las plaquetas? Se solapan, se ponen unas encima de otras por ese intento de taponar la herida, entonces necesitan unirse. Pues cuando tenemos un exceso de plaquetas en nuestra sangre, es ese deseo representado en nuestra biología, ese deseo oculto, tal vez reprimido, de querer unir, de querer solapar, juntar a esa familia. Vamos a poneros un ejemplo concreto. Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, también muy importante, activar la campanita de notificaciones que saldrá por esta parte de aquí abajo, y también me ayudas mucho si compartes estos vídeos para que más gente pueda verse beneficiada de esta información. Vamos a ver un ejemplo para verlo mucho más claro. Es el caso de un hijo que ha conocido a su padre siempre con depresión. ¿Por qué entró en depresión? Porque su padre hace muchos años se peleó con uno de sus hermanos.
fruto de esa ruptura familiar, de que dejaron de hablarse, el padre de este chico entró en una profunda depresión. En este joven se genera esa emoción interna, esa emoción reprimida, un deseo muy oculto de querer unir a su padre y a su tío, porque para este chico la unión familiar representaría que su padre no tuviera esa depresión, que su padre estuviera sano y por fin poder disfrutar de él, ya que nunca lo ha conocido bien, siempre lo ha conocido con esa depresión provocada, generada por esa ruptura que tuvo su padre con el hermano, con uno de los tíos de este chico. Ahí se puede establecer también ese aumento de plaquetas, representando ese deseo inconsciente de este joven de querer unir a su tío y su padre. Pues vamos a dejarlo aquí, esto es lo más importante de las plaquetas. También, como habéis visto, un tema muy familiar. Espero que os haya gustado y quiero despedirme de vosotros con una frase del gran Krishnamurti que decía que no hay caminos para la verdad es el camino. Gracias y como siempre, hasta la próxima.